Ingeniera, buen día. Muchachos, ¿cómo están? Mi tema de exposición es germinación de semillas de hortalizas, lechuga y cebollas, de especies forestales como lo son el cholán y el quichuar, y especies de herbáceas como es la fresa en un semillero ubicado en el cantón Ceballos, barrio Las Playas. Como objetivo general, tenemos lograr hacer germinar las semillas de hortalizas, lechuga, cebollas, las especies forestales como son el cholán, el quichuar y semillas de especies herbáceas como son la fresa en un semillero ubicado en el cantón Ceballos, barrio Las Playas. Como objetivo específico tenemos calcular el porcentaje de germinación de las semillas escogidas, determinar si la germinación es óptima de las semillas de vivero, alcanzando un 60% estando en condiciones de iniciar la siembra para la propagación masiva de las especies de interés. Los métodos y pasos a seguir son los siguientes. La limpieza. Una vez escogido el lugar donde va a estar establecido el vivero, procederemos a limpiarlo, quitándole las malezas y restos de construcción. Una vez limpio, procederemos a hacer unos hoyos y plantaremos unos postes de madera, clavando el plástico, cerrándolo completamente para protegerlo de animales domésticos. El sustrato. El sustrato, si bien brinda condiciones necesarias para que la semilla germine, hay que hacer una mezcla homogénea y uniforme, ¿no? Tenemos una relación de 50-25-25. El 50% corresponde a la tierra agrícola, el 25% corresponde al abono orgánico, el 25% corresponde a cascajo y a serrín. Estos materiales son de fácil acceso en mi zona para poder crear el sustrato. Una vez creado el sustrato, hay que esterilizarlo, ¿no? Un método que utilicé es el método de agua caliente. Es hacer hervir una olla de agua. Una vez en ebullición procederemos a vertirla en el sustrato para matar todas las enfermedades, nematodos y patógenos que se encuentren en él. Los principales patógenos que se encuentran son los nematodos, babosas, hongos, y estos hongos que principal atacan en el vivero son del género Fusarium, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia y Verticillium, y el más importante Damping Up, ya que estos hongos mueren a una temperatura mayor a 50 grados centígrados. Ya, una vez creado el almácigo o puesto en cajas de madera o en cubetas de gaseosa, procederemos a ubicarlo en el vivero, en el lugar definitivo donde que va a realizarse el proceso de germinación. Riego. Una vez ubicadas las cajas de madera y las almácigas en el lugar definitivo, procederemos a regarlas 2 veces al día, saturándole con abundante agua para que se compacte y no cree bolsas de aire, la cual será una mala señal para que las semillas no germinen. Las semillas. Es una alternativa, es comprar o conseguir semillas garantizadas en alguna organización que se dedique al tema. En este caso, una casa agrícola en el cantón Ceballos. Sabiendo de dónde es su origen, se sugiere además de utilizar semillas de árboles de la misma región de donde se van a cultivar, es decir, aclimatados a condiciones del medio. Ya, la recolección y siembra de las semillas. Una vez escogido las especies a querer germinar en nuestro vivero, se realiza la recolección de las mismas. Para este caso, se sugiere recoger las semillas que ya estén maduras, ¿no? Que hayan terminado su proceso de maduración y no sean de mala calidad o en el proceso de germinación se dañen o se pudran. En fin,
Eh, para la siembra o colocación de las semillas en las cajas de madera o almácigas, se recomienda taparles con el mismo sustrato, ¿no? Que estas semillas, cuando son poco tapadas con el aire, hay un riesgo de que se sequen. Además, si las semillas son muy tapadas, estas gastarán su energía tratando de salir y no podrán lograrlo y tendremos un problema ahí. Ya, la siembra de las almácigas, estas semillas deben estar separadas entre sí y deben ir en el centro para evitar problemas. Se utiliza para estas especies eh, que requieran cuidados especiales, ¿no? Tratando de cuidarlas en la etapa inicial de su crecimiento. Estos cuidados son intensivos, ¿no? Eh, Estas especies necesitan una alta protección en cuanto son a la alta radiación solar, los vientos fuertes, además controlarle las plagas que ya comenté, incluso las malezas y las enfermedades y temperaturas altas y bajas. Se recomienda colocar las semillas, estas que no sobrepase eh, su peso, ¿no? Que si las semillas son pequeñitas, no se debe tratar de pasar mucho sustrato encima de ellas porque no van a lograr germinar. La profundidad de la siembra, como ya comenté, es una regla, ¿no? Que esta regla corresponde que se debe sembrar a una profundidad que oscila 1.5 y 2 veces su diámetro, que no sea mayor el peso de la semilla con el sustrato. Ya. La germinación de semillas de lechuga. En este caso necesitan un ambiente cálido, ¿no? Para poder germinar, no estar a temperaturas altas ni temperaturas bajas. Debe ser una temperatura intermedia, ¿no? Para esto, en el almácigo, como son muy susceptibles, se debe cuidar, ¿no? Como ya comenté con el plástico, pero hay un problema que cuando baja mucho la temperatura, eh, hay un choque y hace mucho frío, ¿no? Y por eso hay que ponerles dentro de la casa y no mantenerlas afuera, ¿no? Bueno, las lluvias es parte importante de aquello, ¿no? En nuestro caso, como no hay estaciones muy marcadas en estaciones húmedas o secas, en general hay veces que llueve mucho, hay veces que no llueve, pero no hay una estación muy marcada, ¿no? Y para esto se debe realizar el riego una o dos veces al día en los primeros 15 días. Pero si es que hay muchas lluvias, se recomienda no regar porque se sobresatura de agua y estas semillas podrían podrirse y en fin no podremos lograr el término de germinación que decíamos. Ya, si bien el proceso de germinación tiene varias fechas según lo que fue anotando, como se ven las imágenes, se va tomando evidencias, ¿no? De las mismas. Ya, el establecimiento del lugar definitivo del cultivo de lechuga. Una vez terminado el ciclo de crecimiento y ya cuando estén listas de pasarlas al lugar definitivo, hay que cortarlas del riego, ¿no? Unos días antes para que se aclimaten y no se saturen de agua. Para esto hay que, como ya comenté, cortarles el agua y por una semana y de ahí poder de la almáciga poder sacarla y poder trasplantarla. Pero al lugar definitivo ahí sí toca hacerle un riego abundante para que no sufra un estrés hídrico. Ya, las semillas
de lechuga. El proceso es un poquito más lento, a diferencia que la lechuga, ¿no? Toma un poquito más de tiempo, pero se pudo llegar a término, ¿no? Ya tenemos esta tabla donde que se muestra el tiempo de germinación de las semillas, ¿no? Según la literatura. En en la especie Lactuca sativa, su tiempo de germinación es de 4 días. En mi caso se dio a los 3 días. De las 42 semillas que sembré, 25 me lograron germinar. En la especie Allium cepa, tenemos de las 200 semillas que coloqué, me germinaron todas, así que es un buen porcentaje de germinación. Las especies Fagraria sp, Tecom stans y Blue de Gincana tuve dificultades porque no germinaron. Considero que no pudieron germinar las semillas porque fueron de mala calidad, la semilla fue muy pequeña, fue mal conservada, incluso, en fin, o incluso es por sobresaturación de agua, ¿no? En los primeros días de colocación de la semilla en el almácigo, ya que por esta sobresaturación hay pudriciones de las semillas, ¿no? O incluso se puede dar por enfermedades, como por ejemplo es del dumping off, y considero que eso pasó, ¿no? Ya, el registro de germinación de las semillas de lechuga. Hay que tener un registro de cada especie que logramos que germinen las especies, ¿no? En nuestro caso, la especie Lactuca sativa, según las fechas establecidas, el 9 del 11 del 2020, como era el inicio y la colocación de la semilla en el almácigo, no tuvieron hojas ni un porcentaje de germinación, a diferencia de los días posteriores como son del 21 del 11 del 2020, que ya pudimos visualizar 3 hojitas. Las semillas germinadas fueron 8 y tenemos un porcentaje de 19,4%. La fecha del 24 del 11 del 2020 tenemos 5 hojitas y 16 de semillas germinadas. Es un porcentaje de germinación obtenido es de 38,9%. La fecha del 30 del 12 del 2020 tenemos 8 hojitas con 25 semillas, que nos arroja un porcentaje de germinación del 60%. Este ya es un porcentaje considerable, ¿no? Que ya es importante desde ese porcentaje para poder seguir propagando las especies de que uno desea. Tenemos registro de germinación de la cebolla, Allium cepa. Según las fechas establecidas, no pudimos contar el número de hojitas, pero se midió la altura la altura de la plantita, ¿no? Según la fecha del establecimiento o la colocación de la semilla en el almácigo, tenemos un 0% y 0 centímetros. La fecha del 30 del 11 del 2020 tenemos 8 centímetros, 25 semillas germinadas y un porcentaje de germinación del 12,5%. A la fecha del 18.12 del 2020 tenemos 11 centímetros y 150 semillas germinadas, arrojándonos un porcentaje del 75%. A la fecha del 27 del 12 del 2020 tenemos 15 centímetros, las 200 semillas germinadas en su totalidad y un 100% de porcentaje de germinación. Ya en esta etapa, ya que la plantita alcanza 15% de altura, o sea, 15 centímetros de altura, y es recomendable trasplantarla, ¿no? Y llevarla al lugar definitivo. Ya. Según la fórmula para
calcular el porcentaje de germinación es en base al número de semillas germinadas sobre el número de semillas sembradas por 100 para tener el valor en porcentaje. Como ya comenté, la especie, la tuca sativa, de 42 semillas sembradas, germinaron 25, esto nos arroja un porcentaje de 60%. La especie Allium cepa, de las semillas sembradas, que son 200, germinaron las 200 y tenemos un porcentaje de 60%. En cambio, la especie Fragaria sp. Tecom estancia y Blue en cama, tenemos problemas, que no tuvimos ningún porcentaje de germinación a pesar de haber colocado ciertas semillas en las bandejas o el almácigo. Ya. La semilla debe ser viable, el embrión debe estar vivo y ser capaz de germinar. Las semillas no deben estar en dormición, no deben existir barreras fisiológicas o físicas ni barreras químicas para la germinación. La semilla debe estar expuesta a condiciones ambientales apropiadas, disponibilidad de agua, temperatura adecuada y provisión de oxígeno. En sí, en las almácigas debe tener una buena aireación y un buen drenaje, ¿no? Como estas condiciones físicas, tener una buena porosidad. Además, tener una buena capacidad de retención de agua. Su drenaje debe ser rápido. Una buena aireación, como comenté, y una buena distribución del tamaño de las partículas que se está colocando para el sustrato, ¿no? En fin, tenemos como conclusión que el porcentaje de germinación llegó de las especies escogidas, como es de la especie de la lechuga, a un 60%, que es un rango aceptable, ¿no? A diferencia de la cebolla, que llegó en rango de germinación del 100%. En sí, esto nos quiere decir que podemos empezar el proceso de germinación a gran escala. Estas especies forestales y herbáceas nativas no se dio bien por el motivo de las enfermedades y puede ser por el abundante riego, porque se pudre la semilla o las semillas son de mala calidad, ¿no? Por mencionar también que las especies forestales nativas se siembran inmediatamente porque pierden su poder germinativo. Una causa, como ya comenté, que no germinen es por taparles mucho o muy poco, porque al taparlas poco, estas con el aire se llegan a secar y no logran germinar. Y si se tapan mucho, estas gastan energías para poder salir y no lo logran. Ya. Bueno, como una recomendación que se realiza, ¿no? Es una desinfección al sustrato. ¿Por qué? Porque antes de colocar las semillas en el almácigo, esto podemos hacerlo con el método de solarización o por de agua caliente. Y en sí para matar patógenos o hongos o nemátodos, como la enfermedad del dumping off, que causa grandes daños en etapas tempranas de las plantitas y causan pérdidas económicas al vivero. También el riego se recomienda simular a una lluvia fina. Esto se lo realiza con una regadera, en mi caso una botella, haciendo orificios en la tapa para no causar daño y estrés a las plantitas. Además, proteger al almácigo
de los rayos solares fuertes, fuertes vientos o temperaturas bajas, porque estas plantitas son de tener mucho cuidado y además tener cuidado de los animales domésticos. En mi caso tuve problemas cuando ya establecí las lechugas en su lugar definitivo, que un animal doméstico como es el conejo se adentró al lugar y se comió las hojitas, y eso causa un estrés y hay una pérdida de tiempo para que salga el producto en su época establecida, ¿no? Bueno, esta ha sido mi exposición. Muchas gracias por la atención y nada.